Hola a todas y todos, soy Héctor Melero, profesor de la UNED y miembro del grupo de investigación docente que luego os presentaré. Y quiero presentar esta comunicación a estas 11ª jornadas de investigación e innovación docente de la UNED. La comunicación que quiero presentar lleva por título Buenos y malos, imagen del profesorado entre el alumnado de la UNED. Y la queremos presentar a la línea 2, mejora en el apoyo y seguimiento del estudiante. La hemos elaborado entre todos los participantes del proyecto de investigación que ahora os presento. Como decía, el proyecto de investigación que lleva por nombre Prácticas de aprendizaje en espacios digitales abiertos y su impacto en la docencia en la UNED, y los que lo hemos elaborado formamos parte del grupo, los que hemos participado en él formamos parte del grupo de investigación docente COLAB, Laboratorio Abierto y Colaborativo para la Innovación Docente, pues, investigación docente de la UNED. Ahí os dejo el Twitter, donde colgamos las noticias, el enlace a la página institucional y también un enlace a la página que teníamos, que también podéis acceder desde este QR. Bien, lo primero es que el proyecto, lo que yo vengo a presentar es solo una parte de él, la última parte de hecho, pero para ubicarnos, es decir, que el proyecto parte de una idea o de una pregunta que teníamos entre varios docentes, que era ¿dónde están los estudiantes? Ya que veíamos que no estaban todo el número de estudiantes que tenemos en los espacios virtuales de la propia universidad. Entonces nos preguntábamos qué espacios virtuales informales están usando, dado que los formales los usan poco, y cómo los usan y para qué, no solo los informales sino también los formales, con la finalidad de introducir mejoras en nuestra docencia. Para ello aplicamos una metodología en 2 fases, una primera exploratoria. Perdonar, había una rata, ahora arreglado. Una primera fase exploratoria de los usos que hacen los alumnos de los espacios virtuales institucionales o no. Para ello aplicamos un cuestionario con 31 ítems organizados en respuestas de tipo Likert, con el que recibimos 320 respuestas. Una vez tuvimos los resultados de este cuestionario, pasamos a una segunda fase para profundizar más en los datos y las experiencias y aprendizajes de los alumnos en estos espacios. Para ello realizamos 5 grupos focales. Estos 5 grupos focales fueron organizados según una categorización de los alumnos de la UNED. Entonces hicimos un primer grupo focal con los representantes de estudiantes, un segundo grupo focal con estudiantes de máster, un tercer grupo focal con estudiantes de grado de último año, ya cursando el TFG, y 2 grupos de estudiantes de grado de primer año. Uno, estudiantes que asistían de manera habitual a los centros asociados, y otros con estudiantes de primer año pero que no asistían a los centros asociados. Hay que decir, para quien no lo sepa, que los centros asociados es una organización territorial que tiene la UNED para ejercer una docencia, realizar una docencia más presencial y más con grupos más reducidos y de manera más práctica, pero que es un recurso voluntario, de uso voluntario. Hay que decir también que dentro del equipo, que eso no lo he dicho, está en la presentación pero no lo he dicho al principio, la mayoría somos de la Facultad de Educación, pero también contamos con integrantes de la Facultad de Filosofía y de Filología. Por lo tanto, contábamos con acceso a estudiantes de distintos grados, fundamentalmente esas 3 facultades. Bien, los grupos de discusión se organizaron en base a 5 bloques de preguntas, para 3 principales y 2, uno introductorio y uno de cierre. Estos bloques se basan en un proyecto anterior que hicimos, en el que llevaba por título Aplicación del modelo Community of Inquiry al análisis y evaluación de cursos de la UNED. El modelo Community of Inquiry es un modelo muy conocido en educación a distancia, que parte de una pedagogía constructivista o de un enfoque constructivista, y estudia cómo hacer el estudio a distancia, la educación a distancia, de este enfoque, de construir el conocimiento entre todos, y por eso construye lo que llaman comunidades de indagación. Estas comunidades de indagación se dividen o se organizan, en la experiencia docente la organizan en 3 presencias, que nosotros hemos llamado dimensiones. Sería la presencia social, que tendría que ver con todo aquello, con hacerte presente de manera social, formar este grupo de indagación.
todo lo que tiene que ver con ese tipo de relaciones, una presencia cognitiva, que es aquello que es lo que se quiere hacer, que es producir un aprendizaje, es decir, un aprendizaje de orden superior, y una dimensión docente, que es todo aquello que tiene que ver con la organización del curso, con dar las explicaciones o indicaciones pertinentes, etcétera. Lo que vamos a ver en esta presentación corresponde a respuestas dentro de esta última dimensión, la dimensión docente, y en concreto a aquello que preguntábamos sobre la imagen que tienen los alumnos del profesorado. ¿Qué nos encontramos? Bueno, nos encontramos que la imagen fundamental de los alumnos sobre el profesorado de la UNED es una simplificación dicotómica entre el buen y el mal docente. Nos encontramos muy pocos matices y todos los comentarios están polarizados en estos dos extremos, ¿no? Nos resultaba interesante, bueno, por distintos motivos, ¿no? No solo porque no hay una diferencia entre las distintas figuras docentes que tiene la UNED, como por ejemplo el profesor tutor o el equipo docente, pero tampoco hay una graduación o una diferenciación o una apreciación de la diversidad de los estilos docentes, sino que se divide en estos dos extremos, el bueno y el malo. Aquí tenéis algunos ejemplos, ¿no? Hay foros en los que el equipo docente se preocupa mucho y hay foros en que están completamente abandonados. No hay nada entre medias. Hay profesores que enseguida les ves que no tienen chispa por trabajar y algunos que les ves que tienen empeño real. No hay nada entre medias. Me resultaba francamente interesante. ¿Qué pasa? Que cuando tienes una imagen especular, lo que define un lado define automáticamente el contrario, porque es simplemente el contrario, la imagen especular. Lo que se define como buen docente es, en el momento que defines el buen docente, defines el mal docente de manera automática, y viceversa. En el momento que se habla de lo malo, automáticamente se habla de lo bueno, porque es lo contrario. Así nos encontramos entre las respuestas un resumen en el que vemos que lo que se entiende como buen docente es aquel que es coherente entre el contenido y su práctica, entre aquello que está explicando o que está hablando y que está tratando de transmitir y cómo lo transmite, que tiene un trato y una actitud horizontal y que además promueve la participación e implicación, como pues participando e implicándose él en el curso. El mal docente, por tanto, es pues aquel que es incoherente, que tiene una actitud jerárquica y que no se implica, ¿no? Como ejemplos otra vez de la dicotomización, dice, yo creo que hay jerárquicos y horizontales, pero también como un ejemplo de esto de la implicación, que era una parte en la que existieron y que resultaba interesante, o que nos parece que es interesante, dice, porque en un principio la gente es reticente a utilizar esos foros, pero si uno da un paso y se ve correspondido con una respuesta que realmente ayude, con cierto dinamismo, que en conversaciones y que la gente se va uniendo, ¿no? O sea, esto también es interesante, que además tiene que ver también con todo el modelo COI, ¿no? Como para fomentar el intercambio de conocimientos, lo que también hay que fomentar esa dimensión social y esta interacción entre los alumnos. ¿Qué nos encontramos? Que al final lo que están hablando es no están hablando de la presencia social solo, ni de la presencia docente, sino de una presencia social docente. Hay algunos teóricos, aquí no hemos puesto las referencias, que cuestionan esta idea de estas dimensiones y hablan de esta parte social en todas las presencias, y por lo tanto que sería más acertado hablar de la presencia social docente. Y nosotros nos encontramos con esto, con que cuando hablan del buen docente, combinan competencias pedagógicas, una adecuada instrucción, una buena explicación, es decir, todo aquello que entraría o parte de lo que entraría en la dimensión docente, y de competencias sociales, como una presencia constante y cercana, motivar, etcétera, que entraría dentro de la dimensión social. Pues hablamos de esta presencia social docente a tener en cuenta a la hora de organizar la docencia en línea. La mala docencia se asocia por un lado, o sea, se asocia no a la falta de competencia académica, no al grado de expertise, sino a una falta de motivación hacia la enseñanza. Es decir, que dan más importancia, o los alumnos consideran más importante, dicen, no hemos puesto la frase, pero exactamente hablan de, sobre todo en los primeros grados, ¿no? Dicen que a lo mejor luego en doctorado puede ser distinto, pero que para ellos un buen profesor a nivel de grado, a nivel de máster, no solo es aquel que tiene una competencia académica grande, sobre todo en grado, sino que el que tiene una competencia pedagógica y una motivación hacia la enseñanza. Pero además, esta mala docencia sí que la relacionan directamente con los resultados
propios, es decir, los resultados del alumno, porque la relacionan con una dificultad añadida para superar la asignatura. La relacionan con una falta de explicación y falta de aclaraciones, falta de motivación. En cualquier caso hablan de eso, que son asignaturas que se hacen más difíciles de superar. ¿Qué planteamos para discutir? Y ya se me acaba el tiempo. Nos preguntamos dos preguntas. ¿Qué implicaciones tiene en nuestra práctica educativa esto de la dimensión social docente? ¿Cómo podemos organizar nuestra práctica educativa en línea teniendo en cuenta esta dimensión social docente? Y esta implicación dicotómica del docente puede suponer en sí una barrera comunicativa y por tanto pedagógica, esta simplificación entre uno bueno o uno malo. Y nada más, muchas gracias a todos y a todas. Os dejo aquí todos los enlaces y me despido, que me he pasado un pequeño minutito. Un saludo y gracias por la atención.